club durante la pandemia? ¿Qué medidas empezaron a adoptar? Por un lado empezamos a trabajar con toda la cuestión de los protocolos, ir ayornándonos, aprendiendo cómo se hacía, cómo funcionaba. A todo esto los primeros meses el club estuvo cerrado totalmente. Empezamos a trabajar con todo lo que fueron los protocolos, primero para el personal que se desempeña trabajando para el club en lo que es mantenimiento, después fuimos ampliando hacia los deportes. No han habido contagios autóctonos en el club. Desde ya hubo gente que tuvo COVID, pero contactos dentro del club que hayan sido contagiados dentro del club, es decir, COVID autóctono no hemos tenido. Tuvimos también una gran responsabilidad de los socios, que cuando alguno tenía algún contacto estrecho o tenía algún síntoma, automáticamente avisaba a los responsables de área, se aislaba al grupo. ¿Qué pasa con la cuestión económica, los gastos del club? Los gastos seguían generándose, seguía habiendo vigilancia, seguía habiendo limpieza, seguía habiendo sueldos y jornales, seguía habiendo leyes sociales, hasta que se implementaron los ATP, que no nos pagaron siempre el ATP, hemos tenido ATP salteados, el club tuvo que afrontar todos esos gastos. Inclusive los servicios, a pesar de que mucha gente cree no consumo, no gasto, los clubes tienen previsiones anuales de energía y tenemos un costo diferencial, pero una anticipación en cuanto a la previsión con la EPE, por lo cual tenemos contratos con una cantidad de kilowatts determinados por mes, que la EPE lo pone a disposición de los clubes. De manera que eso lo tenés que pagar, lo consumas o no lo consumas. Lo mismo pasó con los gastos del gas, lo mismo pasó con todos los servicios que el club tiene durante el año y que se continuaron pagando como en cualquier lado, ¿no? Vimos que en pandemia, el año pasado, comenzaron algunas obras en el club. Hay que separar dos cosas. Por un lado están las obras de mantenimiento que se realizan permanentemente, mantenimiento de red de energía, mantenimiento de cancha de tenis. Por ejemplo, de 7 u 8 empleados que venían por los distintos grupos de mantenimiento, había 3 afectados a las canchas de tenis. El año pasado, a principios de este año, compramos un tractor para picar y mejorar el tema de las canchas de tenis. El filtro de la pileta. El filtro de la pileta veníamos teniendo problemas hace unos años. Era chico para la cantidad de gente que utilizaba la pileta. El año pasado resolvimos cambiarlo y ya estaba prepagado el año pasado. Ahora, la obra se ejecutó durante la pandemia y no podíamos parar esa obra. Hoy la gente está contenta porque la pileta está espectacular. La cancha de césped sintético como la cancha de césped de agua de hockey son proyectos que hace 4 años que los venimos manejando y demás. Llegado el año pasado, cuando viene todo el tema de la explosión del dólar, teníamos algunos ahorros, no podíamos comprar dólares porque estaba el cepo, no podíamos hacer inversiones de riesgo porque somos un club y no tenemos finalidad de lucro. Entonces dijimos, bueno, vamos a invertir en una obra importante. Ya teníamos prepagado en un 80% la obra y decidimos avanzar con la cancha de césped sintético. Estamos trabajando con la remodelación del bar de los Quinchos, los baños de los Quinchos. En Pueblo Ester se siguió trabajando, se mejoraron también los vestuarios, se mejoraron el riego de las canchas de fútbol. Es decir, el club no para. Ahora, si vos tuvieras que rescatar, ¿cuáles te parecen a vos que fueron las obras más importantes que se hicieron durante tus distintas gestiones? Por un lado están las obras de mantenimiento, porque había tendidos eléctricos obsoletos, había techos que había que impermeabilizar. Por ejemplo, el techo del vestuario, tuvimos que impermeabilizar 700 metros cuadrados de un techo que el vestuario se chorreaba, hace años que se chorreaba. El gimnasio que transformamos un salón de usos múltiples en un gimnasio de última generación, gimnasio para deportistas, el bar que cambiamos la famosa pajarera por este nuevo bar. Hay algunas que son estéticas y que mejoran las cuestiones hacia el socio y hay otras que mejoran las prestaciones del club y que no se ven. Y yo creo que son unas tan importantes como las otras. ¿Cómo fue el trabajo de los empleados? ¿Cómo los viste? Porque a todos nos sorprendió la pandemia, como bien decís, y hubo que adecuar también la forma de trabajar. Sobre todo los mandos medios, la gente cargada de ingresos, compras, Analía García Borrás en la parte de arquitectura, que desarrolló una tarea impresionante, Silvio Monsalvo, que trabajó mucho con los protocolos, y los intendentes realmente respondieron siempre muy bien, son los que se pusieron la camiseta y bueno, y a su vez hicieron que funcionara la gente que estaba a su cargo, ¿no es cierto? Mira, cuando hablamos básicamente de la respuesta de los empleados y el tema de la administración, también es importante
entender esto. Nosotros teníamos los recursos para las obras y por otro lado el mantenimiento de la estructura también está directamente vinculado a la cuota. Por un lado la respuesta del socio y por otro lado la respuesta de los ATP nos permitió mantener una ecuación austera y con las previsiones suficientes frente a cualquier alternativa. ¿Qué es lo que pasa? Llegado a fin de año vimos cómo habíamos quedado, cómo habíamos administrado y eso nos permitió agradecerle al socio, una forma de agradecimiento al socio, otorgar el abono sin cargo para la pileta, que es un ingreso importante para el club. Siempre, digamos, es lo que nos permite superar los primeros meses de invierno cuando se retrae un poco la cobranza y demás. Sin embargo, la forma en que hemos administrado la pandemia nos permitió darle al socio este beneficio. Tuvimos la misma cantidad de abonos de pileta que teníamos cuando no había pandemia, cuando mucha gente antes no sacaba la revisación porque se iba de viaje o porque tenía pileta y demás. Este año mucha gente no viene a la pileta por temor al coronavirus, pero hemos superado los 5.000 y pico de abonos de pileta sin cargo, lo que implica una erogación importante, es decir, no erogación en sí, pero el mantenimiento de la pileta de verano, tanto de Pueblo Ester como del parque, son erogaciones importantes. Y bueno, fue una forma de agradecerle al socio. ¿Qué pensás del escenario que nos espera ahora para el 2021? Porque veníamos hablando de la pandemia que empezó en 2020, todavía la pandemia continúa por más que todos nos hemos relajado. Mira, yo no creo que cambie mucho la cosa. Es decir, uno ve lo que está pasando en el mundo en general y vos ves que hay altas y bajas, subidas y bajadas, más contagios, menos contagios, más muertos, menos muertos, pero la cosa se mantiene dentro de un rango. Y por ahí escuchar además la información y nadie tiene información precisa con respecto a qué es lo que está pasando. Sí creo, por ejemplo, de que no se va a modificar la cuestión económica, de manera que la cuestión económica va a repercutir en los socios y indirectamente o directamente también en el club. De manera que una de las cosas que nos propusimos al asumir en el año 2013 la presidencia fue tener una administración muy austera y muy controlada, lo que nos permitió hacer todo este tipo de obras. Hoy estamos para terminar las obras importantes que tenemos y para mantener todo lo que es infraestructura. Los socios consultan específicamente por la cuota. ¿Cómo se manejó el tema de la cuota societaria, tanto en el 2020 en pandemia y qué va a pasar ahora? Nosotros durante todo el 2020 no aumentamos la cuota. Es decir, a pesar de que tuvimos incrementos salariales que con estos incrementos ahora de enero superan el 30%, a pesar de que hubo casi un 40% de incremento del costo de la seguridad o de la limpieza, sin contar el costo de los insumos que tuvieron una inflación, un incremento superior. Entonces tratamos de alguna manera de mantener la cuota dentro de los parámetros que veníamos llevando. Entonces un poco como te comenté antes, los ATP nos dieron una mano en todo eso y la contribución de los socios también en cuanto al pago de las cuotas y demás. No va a ser eterno esto que no tocamos la cuota, esto ya hay que empezar a actualizarla gradualmente, vamos a tocarla en breve, pero durante el año de la pandemia y sobre todo cuando estaban todas las actividades paradas, una forma de colaborar con el socio fue no incrementar la cuota a pesar de que los costos se incrementaron notablemente durante el año. ¿Qué le dirías a los socios? ¿Qué les pedirías? La comisión directiva está agradecidísima de la respuesta que hemos tenido porque sabemos que todo esto les ha pegado a todos, algunos más, otros menos, y realmente en general los socios han respondido de una manera formidable. Hemos tenido sobre un total de 8.000 y pico de socios, 1.100 morosos que jamás dimos de baja porque sabíamos que esto era una cuestión no pasajera, pero que era una coyuntura totalmente distinta. Y de esos 1.100 morosos han regularizado su situación 700. O sea, estamos abiertos a escuchar la situación de cada uno y tratar de acomodar su situación para que sigan perteneciendo al club. De manera que lo que yo le diría al socio es gracias. Nosotros sabemos que vos sos socio de este club de hace muchísimos años. Yo soy socio desde el año 1962. Mi primer carnet lo tuve antes de cumplir los 3 años.
voy a ser objetivo con el tema del club. El club es un ámbito que colabora en la educación, en la formación, en el aprendizaje, junto con el colegio, y desde ya que no sustituye a la familia, ¿no es cierto? Lo que traen de la familia es muy difícil cambiarlo en un club, pero de alguna manera te hace compartir y ver un mundo totalmente distinto, un mundo donde el deporte, cuando haces deporte, este es un club que nace, digamos, la actividad social nace del deporte, no el deporte nace de la actividad social. Es decir, vos fijate que acá hay gente relativamente joven socia y muchas familias, o gente grande que está con sus hijos y sus nietos, porque los traen a hacer deporte. Tenemos 22 disciplinas deportivas, de las cuales 19 son competitivas, de manera que hay espacio y lugar para todos. Entonces, el desarrollo deportivo de los chicos hace que también influya en la educación, en el respetar al compañero, en respetar al profe de educación física o al entrenador, en respetar las normas del club, más allá que siempre hay algunos dislates, ¿no es cierto? Todo eso es elástico, pero en general todo eso también te enseña a convivir en un ambiente medianamente sano. A veces digo que es un corralito gigante el club, ¿no es cierto? Donde los chicos tienen una libertad acotada a las reglas que existen en el lugar. Así que bueno, yo creo que es un ámbito de desarrollo muy importante. Mira, yo más que nada lo que deseo, no es que lo sueño, sino que lo deseo, es que los deportes sigan creciendo, que la actividad social siga siendo producto del deporte, y que de alguna manera la gente entienda, o sea, los socios entiendan que el sentido de pertenencia nace conociendo al club. Y eso se adquiere con el tiempo y se adquiere involucrándose.